cambios. Nos volvemos a Chile. ¿Por qué? Hay polémica por las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, quien en una entrevista con el diario El Mercurio planteó establecer una mesa de diálogo que aborde la situación en la macrozona sur, en la que no puede faltar nadie, ha dicho. No puede faltar nadie, relevando la inclusión de la coordinadora Arauco Malleco, CAM, en el proceso. Una organización cuyos líderes han estado sometidos y están sometidos a procesos judiciales por delitos vinculados al robo de madera. Y hay otros delitos también vinculados en la zona, lo que ha generado entonces respuestas contrarias, reacciones opositoras a la entrevista que ha dado la directora entonces del Instituto Nacional de Derechos Humanos en El Mercurio, que ha señalado: los distintos gobiernos presentan planes para trabajar la situación de la violencia en la Araucanía, pero al final la implementación es demasiado lenta. Los planes se presentan como a la mitad del gobierno y no alcanzan a implementar, y al final no pasa absolutamente nada, ha señalado, agregando que la organización que lidera, el INDH, ha entregado propuestas de diálogo a las últimas 3 administraciones, incluida la del presidente Boric, pero no sabemos si las revisan o no, ha señalado. Consultada sobre la idea de conversar con grupos que propugnen la violencia, Contreras replicó: creo que tendrían que estar, hay que establecer una suerte de tregua y hacer un alto a las acciones de violencia, pero hay que sentarlos a la mesa para poder resolver los problemas que tienen o que levantan, porque si no van a seguir marginalmente con estos actos de violencia. Esa frase ha sido acompañada de otra en la que señala que la condición necesaria para que todos se sienten a la mesa es que debe haber situación de paz. El monopolio de la fuerza debe respetarse y esa debe estar radicada solo en las Fuerzas Armadas y de orden. Por lo tanto, es importante que se sienten los grupos que están más al extremo. Sin embargo, ellos deben deponer las armas para sentarse a la mesa y resolver de una vez por todas un problema que se arrastra por más de 30 años. Las reacciones han sido todas, al menos hasta el momento, tanto desde la oposición al gobierno como desde el sector oficialista, contrarias. Hay diputados, por ejemplo, parlamentarios de derecha, entre ellos de representantes de Amarillos por Chile, como Andrés Joanet, o representantes de Renovación Nacional, como Miguel Mellado, que han señalado que no se pueden incluir a los grupos radicalizados, que estos deben estar en la cárcel. Por otro lado, parlamentarios de gobierno, como Raúl Leiva, del PPD, ha dicho: la CAM, los grupos terroristas y violentistas no tienen que sentarse en una mesa a conversar, sino que tienen que estar en el banquillo de los acusados, como los delincuentes que son. E incluso la propia ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ha dicho que la CAM no ha mostrado ninguna disposición al diálogo tras ser consultada por estos comentarios hechos en una entrevista por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, esto se topa con experiencias en otros países de, efectivamente, mesas de diálogo o procesos de paz que buscan desarmar, amainar la violencia en algunas zonas de altos niveles de conflictividad. Y vamos a hablar de esto entonces con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigador asociado del Instituto Mileno Biodemos, un instituto de investigación de alto nivel en violencia y democracia. También ex asesora, además, del Ministerio del Interior, precisamente en asuntos indígenas, y también ex integrante, ex consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, de todos los actores prácticamente que están en esta olla. ¿Cómo estás, Salvador? Un gusto tenerlo aquí conversando para toda Latinoamérica a través de DNews. Buenos días, Lucía. Un placer volver a conversar contigo. Muchas gracias. Es siempre conflictivo plantear el tema de una mesa de diálogo cuando se ha hablado de delincuencia, de violencia, de terrorismo y de todo tipo de crímenes, ya sea asociado a las personas o al Estado, en una zona conflictiva. Pero también la experiencia internacional ha mostrado que hay casos donde efectivamente ese debe ser el camino. Pero no quita esto que no sea lo que hemos visto, ¿no es cierto? Un comentario, una propuesta que causa reacciones opositoras en
todos los sectores. ¿Cuál es su opinión, primero, en particular de las declaraciones de la directora del INDH? Bueno, sin duda han producido un gran debate estas declaraciones, entiendo, por las declaraciones que hicieron otros consejeros en ejercicio del INDH, que no es una posición oficial, sino que fue un comentario personal de ella, no una posición de la institución, para aclarar. Y luego que creo que una posición que se ofreció sin dar unas explicaciones mayores, entonces ha producido un debate que me parece interesante, porque claro, como tú decías, mete el dedo en una herida, digamos, muy dolorosa, porque el conflicto en el sur es un conflicto que ha acrecentado su violencia, pero también es un conflicto que tiene raíces históricas, dimensiones políticas. Hay un tema político, social, de exclusión del pueblo mapuche en Chile que no se ha resuelto. Ni siquiera lo logramos resolver en los procesos constituyentes porque, bueno, fueron fallidos. Entonces, hay un tema mucho más amplio que una situación simplemente de delincuencia. Hay elementos de delincuencia, pero hay una situación social y política más compleja. Entonces aquí hay dos cuestiones que se confunden, digamos, que creo que hay que distinguir en esta misma declaración. Una es la posibilidad concreta de sentarse con la CAM o con otros grupos, digamos, que están actuando ahora reivindicando la violencia. Y lo otro es una cuestión más genérica de si el diálogo cabe para incidir en este tipo de conflictos. Yo creo que ha habido muchas declaraciones, pero la mayor parte, digamos, de todos los actores, con mayor o menor énfasis o distintos fundamentos, es que es muy difícil, si no, digamos, es irreal la posibilidad ahora de un diálogo con la CAM, porque ellos han dicho que no han querido dialogar, porque nunca han cesado los ataques, porque no han generado las condiciones, como decía la misma directora del INDH, de cese al fuego, de paz, digamos, no, o como decía la ministra vocera, digamos, gobierno, tiene la pistola encima de la mesa. Entonces nadie puede dialogar así, es algo demasiado ilusorio pensar y, digamos, ingenuo pensar que se puede haber un tipo de diálogo bajo esas condiciones concretas. Entonces, en eso, digamos, yo creo que es difícil perderse, ¿no? Si no hay una disposición a dialogar, ese diálogo nunca va a tomar lugar, más allá que algunos lo estén, en fin. Como que en la teoría, y no solamente en la teoría, también hay experiencias que demuestran que hay un momento donde distintas partes logran un primer pequeño acercamiento, entonces es posible quizás construir un camino que lleve a sentarse a una mesa de diálogo. Lo llamativo de las declaraciones que, como usted señala, ella hace a título personal en una conversación, es que son en estos momentos no recibidas con distintos énfasis por todos los sectores. O sea, por el gobierno por una parte, por representantes del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, por la oposición política, y no tenemos ninguna oficial reacción de parte de la CAM, pero usted mismo lo ha señalado, hasta el momento no han demostrado ninguna disposición al diálogo y son efectivamente las palabras de la vocera de gobierno. ¿Cómo? Es un tema además, y nosotros estamos saliendo a toda Latinoamérica, que conecta también con otros conflictos vinculados también a organizaciones que por una parte hablan de problemas políticos de fondo, ¿no es cierto?, vinculados entre el Estado y las comunidades originarias o algunas comunidades originarias, pero luego han avanzado, como también ha pasado en otros escenarios, ¿no es cierto?, a crímenes vinculados al narcotráfico, al robo de madera y otros que poco algunos dicen podrían tener que ver efectivamente con reivindicaciones políticas. ¿Podría usted decirnos cuál es la diferencia de la CAM con otras comunidades con las cuales sí es posible quizás avanzar en diálogo, o qué características tiene la propia CAM? Primero, la CAM es la más visible, la más articulada y la que mayor organización que más explicaciones, digamos, discursos públicos ofrecidos que tienen una opción por la violencia y que ha realizado actos de violencia. La gran diferencia con otras organizaciones mapuche es precisamente en el método, porque la gran parte de las organizaciones mapuche, las comunidades u otras organizaciones políticas no tienen esa opción. Pueden criticar al Estado, pueden cuestionar al Estado, reivindicar, digamos, una historia de abusos anteriores, pero tienen un grado de confianza en la democracia que la CAM no tiene.
Eso está bastante claro. Un respeto por los derechos del otro, que si bien se puede cuestionar al otro en su posición política, se le respeta. Y eso es la actitud de la mayor parte de las organizaciones mapuche, que tienen una vía más bien política, institucional, aunque pueden tener una visión crítica de lo que ha sido la historia en el sur de Chile. Y luego la CAM, digamos, dentro de otras organizaciones que han optado por la organización violenta, claramente las más visibles, tiene un liderazgo visible. No conocemos a los líderes de otras organizaciones de grupos radicalizados. En cambio está Yaitul con claridad, y tienen manifiestos, discursos, hacen circular, digamos, de manera abundante comunicados, tienen un discurso político, y ese discurso político procura justificar los actos de violencia como una forma de lucha por la causa mapuche, que ellos entienden como una causa que es anticapitalista, antiestatal. Entonces, aquí hay una complejidad bastante grande porque, como recordabas, hay elementos de delincuencia que se han ido introduciendo en esta lucha, sobre todo en la lucha, especialmente en la lucha de algunos grupos armados, precisamente porque han generado una situación donde se ha retirado el Estado de varios territorios y estos grupos han entrado en algún tipo de relacionamiento con agentes de delincuencia muy peligrosos. Eso es lo que le quiero consultar. Si es posible hablar de la CAM, porque y lo ha dicho el propio presidente Boric en algún momento, ¿no es cierto? Organizaciones que usan el discurso político para definitivamente cometer crímenes nomás. Crímenes de narcotráfico, de tráfico de madera u otros. Sobre todo porque muchos de los atentados que se producen en la zona y que este último tiempo se producen por bandas que han sido desbaratadas, son bandas que incluyen a veces a alguna persona de origen mapuche, hay empresarios de la zona, ex policías de la zona. Entonces hay una zona donde el Estado está ausente, no especialmente para resolver la causa mapuche solamente, sino que está ausente ante los nuevos crímenes que se están cometiendo en esta zona y que tienen que ver con otras materias. Entonces, y solo para cerrar, Salvador, y pensando en la posibilidad de en un futuro quizás efectivamente encontrar un punto de avance en partes que quieran después quizás sentarse en una mesa a dialogar. ¿Es posible hoy efectivamente hablar de la CAM como una organización con un discurso político y una causa política, o definitivamente se usa políticamente la causa mapuche a través de la CAM para realizar crímenes nomás? ¿En qué situación se encuentra hoy efectivamente? Yo creo que tiene una historia que es una historia de origen político, pero en el desarrollo se han introducido estos otros elementos que complejizan esto. Entonces, esto es lo que hace sumamente difícil que ellos de buena primera o rápidamente salgan del camino en que están. Ahora, con esto no quiero decir, y esto es la distinción inicial que quería hacer, que en general el diálogo no tenga cabida acá. El problema del diálogo es que en situaciones tan complejas hay que pensar muy bien y elaborar de manera bastante concienzuda, bastante trabajada, cómo, con quién y en qué momento dialogar. Y creo que eso también está ausente. Dentro de la retirada del Estado, uno de los elementos de retirada del Estado, no solo en el tema de seguridad o en el tema de inclusión económica, es que el Estado está renunciando, incluso con este gobierno, a la posibilidad del diálogo, no ha generado un plan de esto, y por eso, digamos, es algo que teóricamente es posible, ha sido posible, como lo has recordado, en otros contextos de conflictos duros, donde también se han mezclado, también en Colombia se mezcló puntos de droga, en la situación de las guerrillas, y aún así ha habido ciertas condiciones de posibilidad para un diálogo, pero en Chile no estamos haciendo nada de eso, o sea, estamos muy lejos porque nadie ha preparado una visión que sea completa y a la vez realista para incluir algún tipo de diálogo. No solo con este tipo de organizaciones, ni siquiera tampoco creo que está existiendo un diálogo con organizaciones pacíficas y políticas del mapuche. Claro, que efectivamente probablemente la última buena experiencia o la más cercana experiencia a avanzar en un diálogo fue la que se tuvo durante el gobierno de Sebastián Piñera con el ministro Moreno.
en un momento en Así el que también un crimen contra un comunero mapuche termina desbaratando todo. Es un diálogo muy frágil que necesita de fortaleza y contención, porque efectivamente hay además, como ha pasado en todos los procesos de diálogo, actores a los que no les conviene que llegue la paz, y ante un atentado, un crimen o algo por el estilo, se desbarata completamente una mesa que tenía no solamente buenas intenciones, sino que buenos avances que considerar. Muchas gracias, Salvador Miñaleo, investigador del Núcleo Mileno Biodemos, además ex asesor del Ministerio del Interior, precisamente para temas indígenas, también ex consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Que esté muy bien.